Segundo libro de los Reyes, capítulo 16. En el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Acaz tenía 20 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. Pero no hizo lo recto ante los ojos del Señor, su Dios, como su padre David lo había hecho, sino que anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún así hizo pasar a su hijo por el fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había arrojado de delante de los hijos de Israel. Y sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Entonces Resín, rey de Aram, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiaron a Acaz, pero no lo podían vencer. En aquel tiempo Resín, rey de Aram, recuperó a Elat para Aram y echó a los judíos de Elat completamente, y los arameos vinieron a Elat y allí han morado hasta hoy día. Y envió Acaz mensajeros a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: Yo soy tu siervo y tu hijo, sube y líbrame de la mano del rey de Aram y de la mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Acaz tomó la plata y el oro que se hallaba en la casa del Señor y en los tesoros de la casa del rey, y envió un presente al rey de Asiria. El rey de Asiria lo escuchó, y el rey de Asiria subió contra Damasco y la tomó y se llevó a su pueblo al destierro de Kir y dio muerte a Resín. Y el rey Acaz fue a Damasco a ver a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, y vio el altar que estaba en Damasco, y el rey Acaz envió al sacerdote Urías el diseño de un altar y su réplica conforme a toda su hechura. Y el sacerdote Urías edificó un altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías antes del regreso del rey Acaz de Damasco. Cuando vino el rey de Damasco y vio el altar, el rey se acercó al altar y subió hasta él. Quemó su holocausto y su ofrenda de cereal y derramó su libación y roció la sangre de las ofrendas de paz sobre el altar. Y el altar de bronce que estaba delante del Señor lo trajo de delante de la casa, de entre su altar y la casa del Señor, y lo puso al lado norte de su altar. Entonces el rey Acaz dio órdenes al sacerdote Urías diciendo: Quema sobre el gran altar el holocausto de la mañana y la ofrenda de cereal de la tarde, el holocausto del rey y su ofrenda de cereal, con el holocausto de todo el pueblo de la tierra y con su ofrenda de cereal y sus libaciones, y rocía sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio, pero el altar de bronce será para mí para consultar. El sacerdote Urías hizo conforme a todo lo que el rey Acaz le había ordenado. Entonces el rey Acaz cortó los bordes de las basas y quitó de ellas la pila. También bajó el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él, lo puso sobre un enlosado de piedra. Y el pórtico para el día de reposo que habían edificado en la casa y la entrada exterior del rey, los quitó de la casa del Señor a causa del rey de Asiria. Los demás hechos de Acaz, lo que hizo, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Acaz con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David, y su hijo Ezequías reinó en su lugar. Segundo libro de los Reyes, capítulo 17. En el año 12 de Acaz, rey de Judá, Oseas, hijo de Ela, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Subió contra él Salmanasar, rey de Asiria, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Pero el rey de Asiria descubrió una conspiración de Oseas, quien había enviado mensajeros a So, rey de Egipto, y no habían pagado tributo al rey de Asiria, como había hecho año tras año. Por tanto, el rey de Asiria lo detuvo y lo encadenó en la cárcel. Entonces el rey de Asiria invadió todo el país y subió a Samaria, y le puso sitio por 3 años.
En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y se llevó a Israel al desierto de Asiria y los puso en Jalá y en Jabor, río de Gozán, y en las ciudades de los medos. Esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra el Señor su Dios, porque los había sacado de la tierra de Egipto, de bajo la mano del faraón, rey de Egipto, y habían reverenciado a otros dioses. Y anduvieron en las costumbres de las naciones que el Señor había arrojado delante de los hijos de Israel, y en las costumbres de los reyes de Israel que ellos habían introducido. Los hijos de Israel secretamente hicieron cosas que no eran rectas contra el Señor su Dios. Además, se edificaron lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de atalaya hasta las ciudades fortificadas. Se eligieron pilares sagrados y aceras sobre toda colina alta y bajo todo árbol frondoso. Y quemaron incienso allí en todos los lugares altos, como las naciones que el Señor se había llevado al destierro de delante de ellos. Se hicieron cosas malas provocando al Señor, y sirvieron a ídolos, acerca de los cuales el Señor les había dicho: vosotros no haréis esto. Y el Señor amonestaba a Israel y a Judá por medio de todos sus profetas y de todo vidente, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos, mis estatutos, conforme a toda la ley que ordené a vuestros padres, y que os envié por medio de mis siervos los profetas. Sin embargo, ellos no escucharon, sino que endurecieron su cerviz, como sus padres que no creyeron en el Señor su Dios. Y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y sus advertencias con las cuales les había amonestado, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que los rodeaban. Respecto a las ciudades, el Señor les había ordenado que no hiciesen como ellas. Y abandonaron todos los mandamientos del Señor su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros. Hicieron un altar, adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Hicieron pasar por el fuego a sus hijos y sus hijas, practicaron la adivinación y los augurios y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocándole. Y el Señor se airó en gran manera contra Israel y les quitó de su presencia, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Tampoco Judá guardó los mandamientos del Señor su Dios, sino que anduvieron en las costumbres que Israel había introducido. Y el Señor desechó a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores, hasta que los echó de su presencia. Cuando él arrancó a Israel de la casa de David, ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Entonces Jeroboam apartó a Israel de seguir al Señor y les hizo cometer un gran pecado. Los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados que había cometido Jeroboam y no se apartaron de ellos hasta que el Señor quitó a Israel de su presencia, como él había hablado por medio de todos sus siervos los profetas. Israel fue llevado de su propia tierra al destierro a Asiria hasta hoy. Y el resto de Asiria trajo hombres de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Jarnac, de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugares de los hijos de Israel, y tomaron posesiones de Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció que como al principio de habitar ellos allí no temieron al Señor, el Señor envió leones entre ellos que mataron a muchos de ellos. Entonces hablaron al rey de Asiria diciendo: las naciones que has llevado al destierro, a las ciudades de Samaria, no conocen la costumbre del Dios de la tierra, por eso él ha enviado leones entre ellos, y he aquí los leones los matan, porque ellos no conocen la costumbre del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria ordenó diciendo: llevad allá a uno de los sacerdotes que llevaste al destierro, y que él vaya y habite allí, y que les enseñe las costumbres del Dios de la tierra. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado al destierro desde Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer al Señor. Pero cada nación continuó haciendo sus propios dioses y los pusieron en las casas de los lugares altos que los samaritanos habían hecho, cada nación en las ciudades en que habitaban. Y los hombres de Babilonia hicieron a Sucot-Benot, los hombres de Cuta hicieron a Nergal, los hombres de Hamat hicieron a Asima, y los Abeos hicieron a Nisbaz y a Tartac, y los de Sebarfaim quemaban a sus hijos en el fuego como ofrenda a Adramelech y Anamelech, dioses de Sepharvaim.
También temían al Señor y nombraban entre sí sacerdotes de los lugares altos que oficiaban por ellos en las casas de los lugares altos. Y temían al Señor y servían a sus dioses conforme a la costumbre de las naciones donde habían sido llevados al destierro. Hasta el día de hoy siguen haciendo conforme a sus antiguas costumbres. No temen al Señor, ni siguen sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni la ley, ni el mandamiento que el Señor había ordenado a los hijos de Jacob, a quienes puso el nombre de Israel, con los cuales el Señor hizo un pacto y les ordenó diciendo: no temeréis a otros dioses, ni os inclinaréis ante ellos, no los serviréis ni los ofreceréis sacrificios, sino que el Señor que os hizo subir de la tierra de Egipto con grande poder y con brazo extendido, a Él temeréis, ante Él os inclinaréis, y a Él ofreceréis sacrificios. Y los estatutos, las ordenanzas, la ley y el mandamiento que Él os escribió, cuidaréis de cumplirlos siempre, y no temeréis a otros dioses. Y el pacto que he hecho con vosotros no lo olvidaréis ni temeréis a otros dioses, sino que al Señor vuestro Dios temeréis, y Él os librará de la mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, sino que hicieron conforme a su antigua costumbre, y aunque estas naciones temían al Señor, también servían a sus ídolos, y de la misma manera que hicieron sus padres, así hacen hasta hoy día sus hijos y sus nietos. Segundo libro de los Reyes, capítulo 18. Y aconteció que el año tercero de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abi, hija de Zacarías. Él hizo lo recto ante los ojos del Señor conforme a todo lo que su padre David había hecho. Quitó los lugares altos, derribó los pilares sagrados, cortó la acera, también hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque hasta aquellos días los hijos de Israel le quemaban incienso y la llamaban Neustán. Confió en el Señor Dios de Israel, y después de él no hubo ninguno como él, entre todos los reyes de Judá, ni entre todos los que fueron antes de él. Porque se apegó al Señor y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor había ordenado a Moisés. Y el Señor estaba con él, a donde quiera que iba prosperaba. Se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Derrotó a los filisteos hasta Gaza y su territorio, hasta las torres de Atalaya, hasta las ciudades fortificadas. Y aconteció que en el año cuarto del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, Salmanasar, rey de Asiria, subió contra Samaria y la sitió. Al cabo de 3 años la tomaron. En el año sexto de Ezequías, que era el año noveno de Oseas, rey de Israel, Samaria fue tomada. Y el rey de Asiria llevó a Israel al desierto de Asiria y los puso en Jalak y en el Jabor, río de Gozán, y en las ciudades de los medos, porque no obedecieron la voz del Señor su Dios, sino que quebrantaron su pacto, es decir, todo lo que Moisés, siervo del Señor, había ordenado, no escucharon ni lo cumplieron. En el año 14 del rey Ezequías subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria en Laquis: he hecho lo malo, retírate de mí, lo que me impongas aceptaré. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Y Ezequías le dio toda la plata que se hallaba en la casa del Señor y en los tesoros de la casa del rey. En aquel tiempo Ezequías quitó el oro de las puertas del templo del Señor y de los postes de las puertas que el mismo Ezequías, rey de Judá, había revestido de oro, y lo entregó al rey de Asiria. Entonces el rey de Asiria envió desde Laquis a Jerusalén el Tartán, al Rabsaris y a Rabsacés con un gran ejército contra el rey Ezequías, y subieron y llegaron a Jerusalén, y cuando subieron llegaron y se colocaron junto al acueducto del estanque superior que está en la calzada del campo del Batanero. Llamaron al rey y salió a ellos Eliaquim, hijo de Hilcías, que era mayordomo, con el escriba Sebna y el cronista Joa, hijo de Asaf. Y Rabsacés les dijo: decid ahora, Ezequías, así dice el gran rey, el rey de Asiria: ¿qué confianza es esta que tú tienes?
Tú dices, pero solo con palabras vanas. Tengo consejo y poder para la guerra, mas ahora, ¿en quién confías que te has rebelado contra mí? He aquí tú confías en el báculo de esta caña quebrada, es decir, en Egipto, en el cual, si un hombre se apoya, penetrará en su mano y la traspasará. Así es Faraón, rey de Egipto, para todos los que confían en él. Pero si me decís, nosotros confiamos en el Señor nuestro Dios, ¿no es Él aquel cuyos lugares altos y cuyos altares Ezequías ha quitado? Y ha dicho a Judá y a Jerusalén, ¿adoraréis delante de este altar en Jerusalén? Ahora pues te ruego que llegues a un acuerdo con mi señor el rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos, si por tu parte puedes poner jinetes sobre ellos. ¿Cómo pues puedes rechazar a un oficial de los menores de los siervos de mi señor y confiar en Egipto para tener carros y hombres de a caballo? ¿He subido ahora, sin el consentimiento del Señor, contra este lugar para destruirlo? El Señor me dijo, sube contra esa tierra y destrúyela. Entonces Eliaquim, hijo de Hilcías, Sebna y Joa dijeron a Rabsacés, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no nos hables en la lengua de Judá, a oídos del pueblo que está sobre la muralla. Pero Rabsacés les dijo, ¿acaso me ha enviado mi señor para hablar estas palabras solo a tu señor y a ti, y no a los hombres que están sentados en la muralla, condenados a comer sus propios excrementos y beber su propia orina con vosotros? Rabsacés se puso de pie y gritó a gran voz en lengua de Judá y dijo, escuchad la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así dice el rey, que no os engañe Ezequías, porque él no os podrá librar de mi mano, ni que Ezequías os haga confiar en el Señor diciendo, ciertamente el Señor nos librará, y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced la paz conmigo y salid a mí, y coma cada uno su vid, y cada uno su higuera, y beba cada cual de las aguas de su cisterna, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como vuestra tierra, tierra de grano y de mosto, tierra de pan, de viñas, tierra de olivos, de miel, para que viváis y no muráis. Pero no escuchéis a Ezequías, porque os engaña diciendo el Señor nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Hamath y de Arfad? ¿Dónde están los dioses de Sefarbaim, de Jena y de Iva? ¿Cuándo han librado ellos a Samaria de mi mano? ¿Quiénes de entre todos los dioses de estas tierras han librado su tierra de mi mano, para que el Señor libre a Jerusalén de mi mano? Pero el pueblo se quedó callado y no le respondió palabra alguna, porque la orden del rey era, no le respondáis. Entonces Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo de la casa real, el escriba Sebna y el cronista Joab, hijo de Asaf, fueron a Ezequías con sus vestidos rasgados y le relataron las palabras de Rabsacés. Segundo libro de los Reyes, capítulo 19. Y sucedió que cuando oyó esto, el rey Ezequías rasgó sus vestidos, se cubrió de cilicio y entró en la casa del Señor. Envió entonces a Eliaquim, mayordomo de la casa real, y con él el escriba Sebna y los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós. Y ellos le dijeron, así dice Ezequías, este día es el día de angustia, de represión y de desprecio, pues hijos están para nacer, pero no hay fuerzas para dar a luz. Tal vez el Señor tu Dios oirá todas las palabras de Rabsacés, a quien su señor el rey de Asiria ha enviado para injuriar al Dios vivo, y lo reprenderá por las palabras que el Señor tu Dios ha oído. Eleva pues una oración por el remanente que aún queda. Cuando llegaron los siervos del rey Ezequías ante Isaías, éste les dijo, así diréis a vuestro señor, así dice el Señor, no temáis por las palabras que has oído, con las que los criados del rey de Asiria me han blasfemado. He aquí, pondré en él un espíritu, oirá un rumor y se volverá a su tierra, y en su tierra lo haré caer a espada. Entonces Rabsacés volvió y halló al rey de Asiria peleando contra Libna, pues había oído que el rey había partido de Laquis. Y les oyó decir acerca de Tirhaka, rey de Etiopía, he aquí, ha salido a pelear contra ti. Entonces envía de nuevo mensajeros a Ezequías diciendo, así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios,
en quien tú confías, diciendo: Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. He aquí que tú has oído lo que los reyes de Asiria han hecho a todas las naciones, destruyéndolas por completo, ¿y serás tú librado? ¿Acaso los libraron los dioses de las naciones que mis padres destruyeron? Es decir, Gozán, Harán, Resef y los hijos de Edén que estaban en Telasar. ¿Dónde está el rey de Hamat, el rey de Arfad, el rey de la ciudad de Sefarbaim, de Jena y de Iva? Entonces Ezequías tomó la carta de la mano de los mensajeros y la leyó, y subió a la casa del Señor y la extendió delante del Señor. Y oró Ezequías delante del Señor y dijo: Oh Señor, Dios de Israel, que estás sobre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Señor, tu oído y escucha. Abre, oh Señor, tus ojos y mira. Escucha las palabras que Sennacherib ha enviado para injuriar al Dios vivo. En verdad, oh Señor, los reyes de Asiria han asolado las naciones y sus tierras, y han echado sus dioses al fuego, porque no eran dioses sino obras de las manos de hombre, de madera y de piedra, por eso los han destruido. Y ahora, oh Señor, Dios nuestro, líbranos, te ruego, de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, oh Señor, eres Dios. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: Así dice el Señor, Dios de Israel: Lo que me has rogado acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he escuchado. Esta es la palabra que el Señor ha hablado contra él. Te ha despreciado y se ha burlado de ti la Virgen hija de Sión. Ha movido la cabeza a tus espaldas, la hija de Jerusalén. ¿A quién has injuriado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado con altivez tus ojos? ¿Contra el Santo de Israel? Por mano de tus mensajeros has injuriado al Señor y has dicho: Con mis numerosos carros subí a las cumbres de los montes, a las partes más remotas del Líbano. Corté sus altos cedros y sus mejores cipreses, y entré en la morada más lejana, en su más frondoso bosque. Yo cavé pozos y bebí aguas extranjeras, y sequé con la planta de mi pie todos los ríos de Egipto. ¿No has oído esto? Hace mucho tiempo que lo hice, desde la antigüedad lo había planeado. Ahora lo he realizado, para que conviertas tus ciudades fortificadas en montones de ruinas. Sus habitantes, faltos de fuerzas, fueron desalentados y humillados. Vinieron a ser como la vegetación del campo, como la hierba verde, como la hierba de los techos, que se quema antes de que se haya crecido. Pero conozco tu sentarte, tu salir, tu entrar, tu furor contra mí. ¿Por qué te has airado contra mí? ¿Por qué tu arrogancia ha subido hasta mis oídos? Pondré pues mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Todo esto será por señal. Este año comeréis lo que crezca espontáneamente, el año segundo lo que nazca por sí, y en el tercer año sembrad, segad, plantad viñas y comed su fruto. Y el remanente de la casa de Judá, que se salve, echará de nuevo raíces por debajo y dará fruto por arriba. Porque de Jerusalén saldrá un remanente del monte Sión sobrevinientes. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice el Señor acerca del rey de Asiria: Él no entrará en esta ciudad, ni lanzará allí flecha alguna, tampoco vendrá delante de ella con escudo, ni levantará terraplén contra ella. Por el camino que vino, por él se volverá, y no entrará en esta ciudad, declara el Señor. Porque defenderé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel del Señor e hirió a 185,000 en el campamento de los asirios. Cuando los demás se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cadáveres. Sennacherib, rey de Asiria, partió y regresó a su tierra, y habitó en Nínive. Y sucedió que mientras él adoraba en la casa de su dios Nisroch, Adramelech y Saracer le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, y su hijo Esarhadón reinó en su lugar. Segundo libro de los Reyes, capítulo 20. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Así dice el Señor: Pon tu casa en orden, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro hacia la pared y oró
al Señor diciendo: Te ruego, oh Señor, que te acuerdes ahora de cómo yo he andado delante de ti en verdad y con corazón íntegro, y he hecho lo bueno ante tus ojos. Y Ezequías lloró amargamente. Y aconteció que antes que Isaías hubiera salido del patio central, vino a él la palabra del Señor diciendo: Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: Así dice el Señor, Dios de tu padre David: He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que te sanaré. Al tercer día subirás a la casa del Señor. Y añadiré 15 años a tu vida y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y defenderé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Isaías dijo: Tomad una masa de higos. La tomaron y la pusieron sobre la úlcera y sanó. Y Ezequías dijo a Isaías: ¿Cuál será la señal de que el Señor me sanará y de que subiré a la casa del Señor al tercer día? Respondió Isaías: Esta será la señal del Señor para ti, de que el Señor hará lo que ha dicho. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió: Es fácil que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. El profeta Isaías clamó al Señor, y él hizo volver atrás la sombra 10 grados en las gradas, las que había declinado en las gradas de Acaz. En aquel tiempo, Berodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y un regalo a Ezequías, porque oyó que Ezequías había estado enfermo. Y Ezequías los escuchó y les mostró toda la casa del tesoro, la plata, el oro, las especies y el aceite precioso, su arsenal y todo lo que se hallaba en los tesoros. No hubo nada en la casa ni en todo su dominio que Ezequías no les mostrara. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿Qué han dicho esos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió: Han venido de un país lejano, de Babilonia. Y él dijo: ¿Qué han visto en tu casa? Y Ezequías respondió: Han visto todo lo que hay en mi casa. No hay nada entre mis tesoros que no les haya yo mostrado. Entonces Isaías dijo a Ezequías: Oye la palabra del Señor. He aquí, vienen días cuando todo lo que hay en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta el día de hoy será llevado a Babilonia, nada quedará, dice el Señor. Y algunos de tus hijos que saldrán de ti, los que engendrarás, serán llevados y serán oficiales en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías: La palabra del Señor que has hablado es buena. Pues pensaba: ¿no es así si hay paz y seguridad en mis días? Los demás hechos de Ezequías y todo su poderío, y cómo hizo el estanque y el acueducto, y trajo agua a la ciudad, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Ezequías con sus padres, y su hijo Manasés reinó en su lugar.